Siempre batallo con esto. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar los de cabina, por favor? Sí, cuando quiera. Es cuando esto quiere, ¿eh? No. ¿Me pueden ayudar a regular el volumen, por favor, nada más? Buen día, es un gusto estar con ustedes. Un domingo un poquito, si sea trajeado cuando andas de aquí para allá, sí, ¿verdad? Sí, un domingo un poquito así. Entonces, pero es bueno estar compartiendo hoy, en el Día del Señor, el tiempo de adoración, el tiempo de predicación, y hoy pudimos estar, sí, prestaron atención a las alabanzas, eran pues todas muy cristocéntricas, vaya. Iniciábamos hoy con un canto, todo lo que creó el Rey, y nuestro propósito era exaltar a Cristo, el Hijo de Dios, quien es el hacedor de todas las cosas. Luego entonábamos un canto como el Dios poderoso, recordando que ese hacedor de todas las cosas se encarnó, se hizo hombre, murió en amor por nosotros y nos redimió, nos hizo aceptos delante del Padre. Cantamos también Ven, contempla el gran misterio, en el que pudimos meditar las profundidades de las maravillas de Dios, donde no podemos comprender cómo es que el omnipotente Dios se encarnó, se hizo un bebé y murió en una cruz. Y terminamos cantando nuestro Dios, donde recordamos que como nuestro Dios no hay otro, que nuestro Dios es incomparable y no hay nadie como Él, y no hay nadie más en quien podemos confiar, descansar y poner nuestra esperanza. Entonces es glorioso para nosotros como cristianos hoy estar aquí entonando esto, declarando esto que creemos, que vivimos y que profesamos, y que eso es la llenura de nuestra vida, que eso es lo que nos llena de gozo, nos satisface plenamente, pues Cristo es lo que nos basta. Entonces, es bueno todo esto como hermanos, y a pesar de que está un poco vacío, podamos meditar juntos, juntos estas verdades. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Juan, y libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Vale, perfecto. Oraremos por nuestra hermana Nachita, que está enferma. Y vamos, por favor, ahí a Juan. Y antes de iniciar, vamos a orar. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos, que mediten y que entreguemos al Señor este servicio, que confesemos nuestros pecados, porque es importante para poder recibir, para que, no solo para que nuestra alabanza sea grata a Dios, sino que para que nuestro corazón pueda recibir el mensaje de la palabra de Dios, para que podamos, con un corazón blando, recibir las verdades del Evangelio que necesitamos en nuestra vida. Entonces voy a invitarlos a que oremos, que entreguemos esta predicación, en lo que resta del servicio, y confesemos nuestros pecados ahí en nuestros lugares. Padre eterno y misericordioso, gracias te damos porque en tu bondad permites que estemos aquí compartiendo el día del Señor, celebrándolo juntos como hermanos, unánimes y a una voz, cantando que Cristo es Dios, nuestro Hacedor, y que quien nos ha dado redención. Pedimos, Señor, que bendigas este servicio, que tu Espíritu Santo obres en nosotros, en cada miembro, en mí como expositor, y que tu nombre sea glorificado, Santo y Trino Dios. Que toda la gloria sea a ti, que toda la alabanza sea a ti, que crezcamos en ti, en tu santa palabra, recordando tus maravillas. Gracias, Padre, por tu amor hacia con nosotros. Pedimos también por nuestros hermanos, en este caso la hermana Nachita y otros hermanos que se encuentran enfermos, que no hayan podido asistir, que obres, Señor, Señor Dios sanador en ellos, que con tu poder muestres tu grandeza hacia ellos, recordándoles que tú eres omnipotente, misericordioso y el sanador. Padre, bendice este culto. Abre nuestro corazón, quita la dureza de nosotros. Danos palabras para hablar y para escuchar. Danos habilidad para escuchar y guardar tu consejo. En el nombre de Cristo oramos y entregamos esto a ti. Amén. Voy a invitarlos así que tenemos un tiempo para leer. Es el versículo del 1 al 5. Si quieren así sentados, lo voy a leer yo, ¿vale? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Creo que de los libros, de los evangelios que obtenemos, personalmente, y tal vez algunos de ustedes, mi favorito es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy rico, no solo en doctrina, ni en la vida del Señor, sino que el mensaje de su amor hacia nosotros y de su obra, su obra en la cruz, en su vida, por amor a nosotros, nos puede hacer enaltecer al Señor desde nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando vemos las grandezas de lo que Él es. El Evangelio de Juan fue escrito en un aproximado entre el 80 y el 90. Esto es por unos business arqueológicos, ¿no? Donde encontraron el llamado Papiro 52, el más antiguo que existe de un fragmento de Juan, que nos ayuda a darnos cuenta de esto, que el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en esas fechas. Que testimonios como de Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de San Juan Apóstol, nos, nos confirma esto y que más o menos fue escrito el Evangelio de Juan a finales de su vida. ¿Qué importancia tiene esto para que esta información, si no somos Wikipedia? Es que el Evangelio de Juan es confiable porque cuando fue escrito a cuando sucedieron los hechos que él relata, no pasaron más de 40, 50, 60 años. Es decir, es muy temprano cuando fueron relatados a cuando sucede, en este caso, la vida de Cristo. Eso nos permite ver y confirmar la veracidad de lo que es testificado en este libro, por los testimonios históricos, por los análisis arqueológicos de los eruditos y por lo temprano que está escrito. Es de este modo que cuando vamos al Evangelio de Juan, encontraremos muy pronto un término que en la Reina Valera se traduce como verbo. Otras traducciones, generalmente las más contemporáneas, utilizan palabra, pero se utiliza el término verbo para hablar de la palabra griega logos. La palabra logos apunta a un concepto que, bueno, para nosotros podría ser conocido como palabra, como una simple palabra que conformaría o apoyaría una oración. Pero en el concepto del griego, cuando en este contexto en el que se encuentra, el logos no solamente era la palabra o verbo, no, sino que tenía una profundidad aún mayor. Esto apuntaría a un concepto bastante conocido por griegos y el mundo en general. Apuntaría a la filosofía de Heráclito. Ya le explicaré por qué tanta información. Sí. Entonces, la filosofía de Heráclito identifica a lo que él llama el logos como el principio o como la razón, el principio divino que coordina, que controla o que rige el universo. Esto hizo una transición en la filosofía griega de los mitos al logos, es decir, de la creencia de que el mundo fue originado por caprichos de dioses, de la creencia que el mundo solamente fue surgiendo ahí más o menos, las cosas surgieron ahí como se pudo. Cambia esa perspectiva de los mitos ahora al logos, ahora al creer que hay una razón por la que el universo fue creado, que hay una razón, una causa, un creador detrás de todo. Y eso hace una transición en la filosofía griega. El libro de Juan nos ayuda a ver qué es ese logos del que se habla, qué es esa razón divina, qué es ese que controla y que rige el universo. Juan es claro con su propósito en este libro. Vayan a Juan 20:31 y Juan nos dice explícitamente por qué escribió esto. Juan 20:31. Juan 20:31 dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El libro de Juan es claro en lo que quiere. Va a mostrarnos una cosa diferente a los otros evangelios. Va a ser más tajante en algo. Que Jesús es el Hijo de Dios.
Dirá usted, bueno, yo ya creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero en el contexto en el que el apóstol Juan, no todos creían eso, no todos se venían de una ascendencia, una familia católico-romana que le inculcaba que Jesús era Dios. No, 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 sino que en el contexto del apóstol Juan encontrábamos herejías como el gnosticismo, etcétera, que confrontaban completamente esta enseñanza, que para nosotros como cristianos ha sido fundamental desde el inicio, que Jesús es Dios encarnado. Eso es lo que el apóstol Juan enfrentaba y es el propósito por el que escribe estas cosas. De hecho, si usted mira sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, está constantemente confrontando las herejías gnósticas. Entonces, Juan es claro en su libro, para que conozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Es de la misma naturaleza del Eterno Padre. Y es por esta razón que el título de este sermón es Cristo, Dios, verdaderamente Dios. Cristo es verdaderamente Dios. Es innegociable para nosotros como cristianos creer que Jesús no sea Dios. Jamás lo confesaremos, jamás hemos dicho que Jesús no sea Dios. Jesús es Dios ahora y para siempre. Y eso es lo que hablaremos en este sermón titulado Cristo, verdaderamente Dios. Se encuentran 5 versículos en esta perícopa, del 1 al 5, y lo encontraremos dividido en al menos 3 pasajes. En al menos 3 versos, sí, podríamos llamarlo así, como si fuera un poético, ¿no? Pero es Cristo, eterno Dios. Se titula el primer punto de este sermón, Cristo, eterno Dios. Cuando leemos el capítulo 1 completo, si ha tenido la dicha de leer Juan, y si no, y me imagino que todos lo hemos leído, ¿no? Pero si no, lo invito a que en su casa vuelva a leerlo y disfrutar las riquezas de este evangelio. Pero cuando leemos en el capítulo 1, es muy claro en revelarnos de qué verbo se está hablando. Juan nos dice que el verbo del que se habla en el primer verso es Jesús. Veamos ahí, en el capítulo 1, en el 1, 14 y 15 dice así: y aquel verbo del que hablábamos en el inicio del capítulo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, ojo aquí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y cuando saltamos al versículo 29 y 30 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús, ya explícito, está hablando de Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya el primer capítulo nos deja sin lugar a dudas establecido que el verbo, la palabra, el logos con el que se habla al principio es Jesús. Si usted en algún momento se topa a algún testigo de Jehová, un arriano, le va a decir: no, es que no está hablando de Jesús. No, no, no. El capítulo 1 es tajante. Habla del verbo como Jesús. Claro, más claro ni el agua purificada de la ciel. Entonces, el verbo del que habla es Jesús. Y Juan inicia: en el principio era el verbo. Cuando Juan utiliza esta palabra, esta oración, en el principio, no nos está hablando como si nos contara una historia, ¿no? De Hansel y Gretel. En el principio era Hansel y Gretel y estuvieron por el bosque, se encontraba una casa de dulce X. No me acuerdo ni cómo la historia, entonces me la estoy ahí aventando. Pero Juan nos dice: en el principio, está citando una palabra hebrea muy conocida, el Bereshit. Esto, Bereshit, si no me equivoco, apunta al primer texto que encontramos en la Escritura, al comienzo de todas las cosas. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, como judío, está entendiendo esto, para que lo entiendan no solamente los griegos, sino también los judíos. En el principio, en el momento en que Dios creó todas las cosas, en el inicio, en el origen de la creación misma, era el verbo. En el inicio era el verbo. ¿Qué indica que era? Este era indica que ya estaba existiendo. Y no indica que empezó a existir, no indica que surgiría más adelante, sino que ya estaba. Indica una preexistencia, es que ya estaba ahí. En el principio ya era el verbo. Indica que Cristo existe desde antes de la creación. Él es Dios y es eterno, eso creemos. El versículo 1 comienza una declaración doctrinal
esencial de nuestra fe, que el verbo ya existía desde antes del principio. Su preexistencia es innegociable a la luz de lo que es declarado en las Escrituras. Él es Dios desde antes del origen de todo, quien existía sin un principio establecido en forma de Dios y mucho antes de su encarnación. Como vemos en el versículo 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mucho antes de haber sido encarnado, el verbo ya existía, ya era el verbo. Y el único ser que existe antes de haber nacido de mujer es Cristo, el Hijo de Dios. No nosotros, no el universo, solamente Cristo. El único preexistente que ha nacido de mujer. Asimismo, es el primer verso que continúa revelándonos detalles acerca de este verbo, que este verbo estaba con Dios. Quiero que notemos esto porque puede ser ciertamente confuso, pero inicia, en el principio era el verbo, ya estaba existiendo, ya el verbo existía desde antes, y el verbo estaba con Dios. Ese estaba indica una separación, una diferencia de lo que llamaríamos Dios y el verbo. Una diferencia, en este caso, de personas, ¿no? Dios y el verbo serían diferentes en sí. Y dice que estaba habitando con él, coexistiendo y en comunión plenamente. La coexistencia, según la Real Academia Española, indica la existencia de una persona a la vez que otra u otras. En base a esto, siendo Cristo la segunda persona de la Santísima Trinidad, podemos declarar que es el Verbo quien estaba con Dios tal cual lo relata Juan, donde nos describe no solamente su preexistencia y su eternidad, sino su comunión eterna junto al Eterno Padre. Agregando además lo que llamaríamos la declaración más hermosa de este versículo. El Verbo era Dios. El capítulo 1 ya nos fue tajante. Con este ya existía, estaba con Dios, pero ese mismo Verbo era Dios. Era consubstancial de la misma naturaleza que el Padre Eterno era el Verbo. Y esto es lo que Juan, intentando hacernos muy sencillo de comprender, nos está diciendo. Ya existía el Verbo. Y el Verbo es eterno, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es plena y verdaderamente Dios. Cristo es verdaderamente Dios y es innegociable. No lo vamos a cuestionar porque la verdad está plasmada tajante en la Escritura. Cristo es Dios, si eso es lo que creemos. Verdaderamente esto puede parecer muy confuso. No existe una mente humana, ni siquiera el que tenga el mayor IQ de este lugar, que pueda comprender este misterio. Ciertamente es un misterio incomprensible para cada ser humano. Sin embargo, no hay quien tenga el derecho de cuestionarlo. Solamente el eterno y sapientísimo Dios. Sapientísimo es sabio, conocedor de todo, a eso me refiero. Solamente Dios puede comprenderlo. Solamente Él conoce sus misterios y en su bondad y su eterno amor ha decidido revelárnoslo por su santa palabra inspirada. Cristo es completamente Dios. Si a usted le gusta la historia, conocerá algo llamado el credo niceno. No sé si alguna vez usted ha escuchado, o cuando iba a misa, se lo escuchaba, se lo relataba. Pero el credo niceno es más que la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es mucho más que eso. Esto es lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha confesado. Que creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre desde antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado y de la misma naturaleza del Padre. Es lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha confesado y lo que a lo largo de los siglos ha sustentado su fe. Esta enseñanza doctrinal es esencial para cada creyente. Entonces, en el versículo 1 es lo que Juan nos enseña. Sí, doctrina totalmente, doctrina muy profunda y un poquito difícil de analizar si la leemos así nada más, de corrido. Pero es no solamente muy interesante, sino que el cristiano puede disfrutar esto. Recordar que aquel que lo redimió es el mismo Dios creador de todas las cosas. Continuando así, llegamos al 2. Este era en el principio con Dios.
En el principio estaba el verbo y luego continúa el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es aquí donde encontraremos nuestro segundo encabezado, como Cristo, el creador de todas las cosas. Dice así, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo encontramos del el versículo 3. Declara no solamente ya la eternidad del verbo, sino su poder, su omnipotencia y su grandeza. Y es que, hermano, no sé si cuando hablamos de Cristo, seguimos teniendo la idea de una imagen, de un santito crucificado, y tenemos esta idea de un Cristo frágil, y Cristo es mucho más que eso. Cristo es el Señor poderoso, omnipotente sobre toda la creación, nuestro soberano Salvador, quien controla cada cosa, quien guía el universo, quien lo rige, porque Él es poderoso y es verdaderamente Dios. Entonces debemos comprender esto, debemos guardar en nuestro corazón que nuestro Dios se encarnó y es poderoso y creó todas las cosas. Muestra su poder en tan solo una oración. Podemos comprender su grandeza. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Lo visible, lo invisible, los ángeles, los reinos, los principados, las potestades, todo lo que tú te puedas imaginar fue hecho por Él. Él es el hacedor. Si prestas atención, son casi las mismas palabras que el apóstol Pablo relataría en su epístola a los Colosenses. Colosenses 1:16, por favor, si quieren ir ahí. Colosenses 1:16, son casi exactas las palabras. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 indica solamente una cosa. Jesús, aquel hombre que vivió entre nosotros, Jesús, aquel a que nosotros nos reunimos cada domingo fielmente a adorar, Jesús es juntamente con el Padre y el Santo Espíritu de Dios el autor de la creación. Aquel verbo que habitó entre nosotros es el hacedor de lo visible y de lo invisible. Y es que la magnificencia de su grandeza se hace visible en cada cosa que podemos ver. En la creación, en sus obras, en el majestuoso sol cuando despierta, cuando levántese temprano para que vea el sol, pero cuando ve ese hermoso sol salir podemos ver su gloria. O cuando vemos la luna en la noche del cielo despejado, podemos ver, ver las maravillas de su creación y de su grandeza. Así lo relata el Salmo 19, 1 al 4. Ve, vaya conmigo, por favor. Podemos ver, leer esas maravillas y verlas palpables en su creación. Salmo 19, del 1 al 4, ve, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Él es quien con su voz hizo cada cosa, quien habló y fue hecho, quien dijo y así surgieron las cosas. El poderoso y omnipotente Dios. Lo encontramos en alguien que se hizo un frágil bebé. Ese Dios omnipotente al que los mares al que a quien los mares callan, a quien los montes se postran, a ese eterno Dios lo tuvimos en un bebé entre nosotros. Cristo, el Hijo de Dios unigénito, engendrado del Padre desde antes de todos los siglos, se encarnó
se hizo hombre, aquel creador de todas las cosas. Qué gloriosa verdad. Qué gloriosa verdad podemos declarar. Qué gloriosa verdad tenemos en Cristo el Rey. Qué gloriosa verdad. Qué gloriosa verdad que nadie tiene. Nadie. Recuerdo una aplicación de nuestro hermano Esteban, pero hay una frase que dice, y creo que sí, en parte sonaba esto con la mitología de los griegos, de que cuando se les dejaba de adorar, dejaban de existir. Nadie, hermanos, nadie recuerda, nadie, no creo, dudo mucho que vayas a encontrar un culto a Zeus, un culto a Poseidón. No lo vas a encontrar. Los dioses griegos dejaron de existir en el momento, se puede decir así, en el momento en que fueron adorados. En el momento en que fueron dejados de adorar. Pero nuestro Dios es eterno, con o sin nuestra adoración, con o sin nosotros. Él es Dios, es eterno. Él creó todas las cosas, Él hizo todas las cosas. Él nos hizo a nosotros y nos gozamos en ese Dios misericordioso que por su amor nos tiene hoy aquí, congregados alabando su nombre, porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. El hacedor de todas las cosas es el único que merece nuestra honra y nadie más. Ningún objeto, ningún ser, ninguna persona, ni siquiera tu pareja, ni siquiera tu hijo favorito si tienes, no se crean, pero ni siquiera sus hijos. Nadie merece la honra que nuestro hacedor debe de tener. Nadie. El Señor es poderoso. Cristo es el creador de todas las cosas. El Logos, como se le conoce en griego, es el canal por el cual todo fue hecho. Y Él es a quien nosotros reconocemos que sin Él nada sería hecho. Vayamos a Hebreos 1 del 2 al 3. Hebreos 1 del 2 al 3. Despierte, hermano, y gócese en esas verdades. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios es eterno y es el hacedor de todas las cosas. Está por encima de todos los dioses. Hebreos 1 del 2 al 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el canal por el cual todo fue hecho. Gloria sea al Señor por eso, porque nuestro Hacedor vive y obró en la creación y sigue obrando aún en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, ese es Cristo para el creyente, el creador de todas las cosas, y por lo tanto aquel que es digno de recibir nuestra completa honra, gloria y alabanza. Digno es el Cordero de recibir la adoración, pues todo es por medio de Él y todo es para Él. Todo, nuestro diario vivir, nuestro andar, todo debe estar completamente consagrado a Él. Todo lo que hagamos es para Él. Dice el texto, ay, se me olvida, a veces son versículos tan sencillos que se me olvidan. De hacer todo para la gloria de Dios, me parece que decía el texto. Entonces, y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Entonces, todo debe estar dirigido hacia Él. Todo lo que somos, lo que hacemos, nuestros afectos, nuestros deseos, todo debe estar dirigido hacia el Creador y Hacedor de todas las cosas. Eso es lo que nos revela, al menos Juan en el versículo 3, que el Señor es quien hizo todo. Que el Señor es el grande y soberano de la creación, el preeminente sobre todo y todos, quien está en control de todas las cosas. Y luego seguiremos a lo que sería nuestro tercer encabezado, visto en el versículo 4 y 5. Dice así: en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tercer encabezado lleva por nombre Cristo, vida y luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que el versículo 4 declara, que el Logos, que Cristo es la vida misma. Él es el autor de esta. Como pudimos ver en textos anteriores, Él es quien hizo todo porque solamente Él tiene esa capacidad. Él es aquel que es vasto para crear, claro que sí, pero no solamente para crear, sino también para saciarnos, sino también para llenar aquello que nos hace sentir vacíos. Constantemente, Cristo se presenta como aquel que es vida. Leamos en los evangelios, Juan 6:48. Juan 6:48 se presenta de una forma. Dice así: yo soy el pan de vida. Dice desde el 46, desde el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Cristo declara ya que Él es la vida y que Él es el medio por el cual podemos obtener una nueva vida, que Él es el pan que descendió del cielo, Él es la vida, el pan que nos puede saciar. Y leemos en el Juan 4:10 también que se presenta así como el agua viva. Juan 4:10 por favor. Dice del siguiente modo: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Perdóname, no noté. Y luego vamos al 13, más adelante. Y se respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le haré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es el autor de la vida. Cristo asimismo es el que puede saciar nuestra vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo y Él es el agua viva que puede saciarnos. Él es el único que puede hacer esto. Y ese es Cristo. Jesús se presenta también como el camino, como la verdad y la vida, mostrándonos que no solamente Él es el que puede saciarnos, sino que Él es el único. Él es el único que puede saciarnos. El autor de la vida y la luz de los hombres, siendo Él la única guía que tenemos al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la vida misma, como creador de la existencia y como dador, en este caso, como aquel que puede satisfacernos. Aquel pan de vida que bajó del cielo. Ese es Cristo. Y luego continuamos con la luz brilla en las tinieblas. La Nueva Biblia de las Américas dice, pero las tinieblas no lo comprendieron. Esto nos revela al final de la perícopa, y es que el mensaje del Señor y sus proezas no fueron comprendidas ni aceptadas por el mundo, ni por los líderes religiosos, sino solamente por aquellos que el Señor preparó. Más adelante nos lo dice. En el capítulo 1 nos revela que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que no comprendieron esa luz, no recibieron esa luz de vida que había descendido del cielo. Y Cristo es claro por qué no habían recibido esta luz. Juan 10, 26 al 29 dice así. Juan 10, 26 al 29. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo que en esta sección nos está diciendo es que esa verdad de que Él es la vida solamente podría ser comprendida por aquellos que Él preparó para que lo entendieran. Solamente podría ser comprendida por ellos. Solamente. Cristo es la verdad, Cristo es la vida y es la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo, es lo que Cristo dijo. Cristo se presentó así y Cristo no fue recibido. Sin embargo, por nosotros puede ser así, por nosotros fue así, sus hijos amados, preparados desde antes de la fundación del mundo para reconocerle. Y Juan 5:26 nos enseña que Cristo tiene vida en sí mismo, del mismo modo que el Eterno Padre. Vayamos a Juan 5:26. Estos cambios tienen un propósito, aunque en este momento no lo estemos comprendiendo, pero ya lo explicaré. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Nos enseña que Cristo no solamente tiene autoridad sobre la creación, sino que tiene poder para llamarnos de muerte a vida. Y es aquí donde encontraremos la conexión con el Evangelio del Señor. Que Cristo es el Verbo, el Creador, el Hacedor de todo, quien nos dio vida y nos llamó a su luz. Cristo es la vida y Cristo es la luz. Como dice Juan 1. Juan 1. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida y la luz y Él nos llamó hacia Él. Primera de Pedro 2.9 dice así. Primera de Pedro 2.9, si me quieren acompañar por favor. Primera de Pedro 2.9 dice así. Y fue inevitable, al menos para mí, no hacer esa conexión porque resonaba mucho con esto. Y dice, Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿hacia dónde? Hacia su luz admirable. Él es aquel que nos llamó hacia Él, que nos trajo hacia Él, a su luz, que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de nuestro pecado y nos trajo hacia su luz. Él es la luz del mundo que nos ha llamado. El hacedor de todas las cosas. Es quien a cada uno de nosotros nos sacó de la oscuridad, del lodo cenagoso, de nuestro pecado, por llevarnos hacia Él. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios con nosotros. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y por si fuera poco, notamos también lo que Pablo dice en Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice del siguiente modo, Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué queremos decir con esto? Con este enredo al final. Que el hacedor de todas las cosas es quien nos trajo hacia Él. Es quien nos llamó y quien nos dio vida. Nos dio vida nueva. Nos sacó de nuestro pecado. Nos sacó de nuestra maldad. No solamente dio vida, no solamente nos hizo respirar. Nos hizo ir hacia Él. Nos hizo renacer. Nos resucitó juntamente con Cristo para una vida nueva. Una vida que no pensábamos, que ni siquiera deseábamos, que ni siquiera estaba en nuestra mente, ni siquiera en nuestros sueños pasaba esto. El que Él nos llamaría a su luz admirable, nos sacaría de nuestro pecado, del lugar donde estábamos hundidos para traernos hacia Él.
Ninguno de nosotros pensó jamás eso. Ninguno de nosotros deseó jamás eso, sino es por la obra de Cristo que lo pudimos obtener. Él es quien nos salvó. El Creador, Rey soberano de todas las cosas, nos trajo hacia Él. Y es en eso que descansamos, y es eso que creemos, y es eso que vivimos, y es eso de lo que tenemos la responsabilidad de hablar al resto del mundo. Es eso que Cristo nos salvó y nos dio vida. Aquel que tiene vida en sí mismo nos resucitó juntamente con Él. Por gracia de Dios, para la gloria del Padre, hemos obtenido vida con Cristo. Cristo no solamente es el autor de la creación, no solamente, gloria a Dios por eso, ya merece toda la honra por eso. Ya merece que estemos postrados ante Él por hacer cada cosa. Pero Cristo es el autor también de nuestra fe. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice así. Todos juntos, por favor, leyendo este texto. Hebreos 12:2. Esto es 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor de qué? Y consumador de nuestra fe. Él es quien nos dio la salvación. Él es quien junto al Eterno Padre planeó el que hoy estemos tú y yo aquí alabando su nombre. No hay nada puesto al azar. No hay nada dejado a la deriva. Cristo murió con el propósito de que tú y yo estuviéramos aquí. No al azar. Nos escogió y nos salvó. Y hoy estamos aquí alabando su nombre. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es quien nos justifica delante de Dios. Y es por quien tenemos acceso al Eterno Padre y al cielo eterno. Es Cristo. Él es la vida y Él es la luz. Él es nuestro Redentor. Él es quien nos salvó. Y en eso debemos descansar. Y en eso debemos confiar. Y por esto debemos alabarlo. Por eso no entiendo, bueno, ciertamente tenemos problemas, ¿no? Pero creo que pese a todos los problemas que podamos cargar, esto es lo que trae el gozo sobre el creyente, lo que hace diferente al creyente. Que sus cargas las puede poner en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha redimido, y por eso nuestra alabanza puede ser plena, porque podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Gloria sea a Dios por esto. Él es Dios, Él es eterno, el hacedor de todas las cosas, y Él es quien nos salvó. Su encarnación, la encarnación del Verbo que nos muestra Juan 1:14, no tuvo más que el propósito de morir en nuestro lugar, de pagar la culpa que debíamos pagar. Concluyendo con esto, quisiera terminar con algunas aplicaciones. Primero que nada, para la iglesia. Como iglesia, este glorioso mensaje de que Cristo se encarnó y se hizo hombre, de que el mismo Dios se hiciera hombre por amor a nosotros, pagara nuestro precio en la cruz y nos salvara, es nuestra responsabilidad como iglesia llevar este mensaje. El Señor ciertamente dijo, ciertamente, que solamente lo reconocerían los que son de Él, sus ovejas, oyen su voz y lo siguen. Sin embargo, tú no conoces quiénes son sus ovejas. Tu responsabilidad es ir y predicar, es ir y compartir a los perdidos, a aquellos que también están en la oscuridad, porque para esto nos llamó el Señor a su luz admirable, para anunciar las virtudes de su gracia, para anunciar su grande bondad al mundo entero. Su gloria debe ser esparcida, su salvación debe ser conocida. Cristo es Dios encarnado, creador del universo, autor de vida y luz, y quien consumó nuestra salvación. Nuestro deber, iglesia, es anunciar esto, es recordar esto en nuestro diario caminar, es recordar esto cada día que vengamos al servicio,
Es recordar esto cuando alabemos y es recordar esto cuando estemos fuera de este lugar. Cuando estemos frente a alguien que no conoce al Señor, que no se ha postrado al Señor, compartir la gloria de Dios, compartir el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Que Cristo, el eterno Dios, se hizo hombre y murió por amor a nosotros. Y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Asimismo, al haber sido llamados a la admirable luz del Señor, cuando nos dio vida, aún estando muerto, nuestro deber es recordar esto, es ya no andar más en nuestra antigua manera de vivir. Es guardarnos del pecado y de la maldad que nos acechaba fuera de Cristo. El cristianismo, hermanos, es más que actividades del miércoles, de los martes. El cristianismo es más que la confesión de la iglesia, es más que los credos y confesiones históricas, es más que la doctrina que predicamos, es mucho más que eso. El cristianismo, el verdadero cristianismo indica que lo vivamos diariamente. Indica que diariamente mostremos a Cristo a aquellos que no lo conocen. Sí, con nuestras palabras como iglesia, comprendiendo el Evangelio, pero también en nuestra conducta, en nuestro actuar, en nuestro dirigirnos, en cada forma de vivir, debemos mostrar la santidad de Dios. La santidad no hablamos de faldas, hermana, no hablamos de corbata. Eso no es la santidad. Hablamos de que nuestro vivir sea idéntico al de Cristo. Y ese es nuestro deber como iglesia. Eso propiamente es lo que cristiano significa. Pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Ese es nuestro deber. Imitarlo. Ser como Él. No una santidad superficial de que me escucho mi música con santa orquesta, música de la Santa Misa en latino, o de que me pongo mis faldas arrastrando. Eso no estamos hablando de santidad. Nuestro vivir diario es lo que va a reflejar si verdaderamente vivimos en santidad para con Dios. Eso es lo que va a reflejar nuestra santidad. Ahí es donde debemos enfocarnos y concentrarnos. Y terminar con un mensaje de esperanza para los creyentes. Que recordemos que en Cristo tenemos una segura esperanza. Ese verbo que se encarnó, ese verbo que se hizo hombre, volverá por nosotros y estaremos sentados un día junto a Él. Un día le veremos, un día vendrá por su iglesia, por aquellos que Él salvó. Un día vendrá por nosotros y veremos, ya no en condición de hombre, sino plenamente a nuestro Dios. Cara a cara le veremos. Y esa es nuestra esperanza final como creyentes. Todo será completo en Él. Todo habrá acabado en Él. Descansaremos por la eternidad en Él. Gloria sea al Señor, quien decidió salvarnos por su amor. Y ahora solamente nos queda esperarlo hasta su regreso. Y me parece que no sé si hay visitantes, pero si igual hay alguien en la transmisión y si incluso le sirve a usted, iglesia. El Señor nos amó tanto que se encarnó. Que dejó su forma de Dios para hacerse hombre. Nos amó tanto que dio su vida en la cruz, que se separó del Padre por amor a nosotros. Ese fue el amor de Dios. Su salvación la quiere dar a aquellos perdidos, a aquellos hundidos en su maldad. ¿Hay alguien aquí? Incluso personas que llevan años aquí, visitantes, que llevan años aquí ya congregándose. Hermano, si en ti no ha habido un arrepentimiento, tú no eres de Él. Si en ti no ha habido si en ti no hay una gota de santidad, hermano, tú no eres de Él. Tú no eres de Él. Arrepiéntete hoy. Confiesa tus pecados a Dios. Confiesa tu maldad. Entrégate a Él. El creyente vive para Él y por Él. Medita en esto y alabemos al Señor juntos. Continuemos hoy en este día recordando esa verdad. Cristo es Dios,
se hizo carne y murió por amor a nosotros. Nos salvó y ahora le esperamos. Hermano Abraham.